Lucas 8, versículo del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esta es la palabra del Señor. Dejo con ustedes al pastor Pedro Arana, quien tiene a su cargo la reflexión de esta mañana, titulada Al servicio del reino. Adelante, pastor. Muchas gracias, Reinaldo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, es grato estar nuevamente con ustedes en esta mañana, y siendo un día especial en muchos sentidos, creo que debo comenzar expresando nuestra gratitud a Dios por la recepción del segundo envío de vacunas. Es decir, cuando uno ve la gratitud, el ambiente sosegado, la esperanza con que los médicos y enfermeras que lo han recibido se vacunan, que se sienten con más seguridad para la labor que hacen y con más ánimo también, no podemos menos que agradecer a Dios, identificarnos con ellos, sentirnos solidarios con esta vacunación, y creo que nosotros, como cristianos presbiterianos, tenemos la gran responsabilidad de animar a otros ciudadanos a que puedan recibir con gratitud esta vacuna. En segundo término, porque también la vacuna es expresión de amor, quisiera que reciban el saludo cordial, afectuoso, en este Día del Amor y la Amistad. Nosotros, como cristianos, sabemos que el amor y la amistad son dones de Dios. Que el amor en las Escrituras tiene diferentes expresiones, pero la más alta, sin duda, es el ágape. Cuando nos dicen Dios es amor, amar lo que no es amable. Pero damos gracias a Dios también por el amor erótico, que en sus más altas expresiones es preocuparse y dar la vida por la persona que se ama. Y creo que tenemos que ser agradecidos a Dios también por el amor filial, por ese vínculo que nos une con nuestros padres, con nuestros hijos, con los tíos, con los abuelos, con todos aquellos que forman la familia y que nos hacen sentirnos seguros en esta célula, ya sea local o expandida. Y estaba pensando también, hay un libro de C.S. Lewis que se llama Los Cuatro Amores. La palabra en griego no la recuerdo, pero él habla también de un sentimiento que en el griego lo expresan como una clase de amor. Y es el de sentirse bien agradecidos por una persona que despierta la cordialidad. Yo estaba recordando que tendría 8 a 10 años cuando en un cinema, después de la Segunda Guerra Mundial, apareció Sir Winston Churchill y todo el auditorio comenzó a aplaudir. Evidentemente no sabíamos quién era él ni lo que estaba haciendo, pero el solo aparecer despertó ese bienestar, esa alegría, esa cordialidad. Y ojalá que encontremos personas así, ahora que nos acercamos poco a poco a las elecciones del 11 de abril. Y un dato más introductorio, perdón.
es que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Y yo los animo, queridos hermanos y hermanas, a que podamos leerlo también en casa. Ahora que lo he tenido que volver a leer, encuentro que es importante que tomemos nota que por lo menos hay 3 temas que recorren todo el Evangelio y que Lucas ha tenido mucho cuidado en hacerlo muy explícito. La presencia del Espíritu Santo, el lugar que les da a las mujeres en el ministerio del Señor Jesús y esa nota gravitante del gozo. Si ustedes leen, y espero que lo hagan, el Evangelio de Lucas, noten por favor la presencia del Espíritu de las mujeres y del gozo que por diferentes razones se expresa en el Evangelio. Bueno, esta mañana tenemos nuestro texto y en nuestro texto pienso yo que tenemos una foto de un momento de la gran actividad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Después de esto, ¿después de qué? Aquí hay un recuerdo que debemos tener. Después de haber dado el perdón a la mujer que amaba mucho. Después de haber visto al fariseo desairado, porque siendo también pecador no reconocía su necesidad. Después de esto, vemos el accionar del Señor. Él está recorriendo ciudades, aldeas, pero con un propósito. Y tiene una repetición interesante, Lucas, cuando habla de anunciar y proclamar, o proclamaba y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Ese era su mensaje central. Y como les digo, estamos en una fotografía. El escritor hace que nos demos cuenta quiénes acompañaban al Señor. Ya ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Los 12 y un grupo de mujeres, algunas mujeres. En capítulos anteriores nos ha hablado del primer grupo, de los 12. Y hay algo que une a los 2 grupos. Los que lo formaban eran personas muy diferentes, heterogéneas. Teníamos un grupo de pescadores, un cobrador de impuestos, un revolucionario como Simón Zelote, de manera que las diferencias eran bastante agudas. Pero ahora, cuando nos hace intervenir en el segundo grupo, tenemos a las mujeres. Y notamos aquí que también hay diferencias entre estas mujeres. María Magdalena era de un lugar que se llamaba Magdalá, de ahí lo de Magdalena. Había tenido una vida bastante difícil, oscura, probablemente experiencias muy desagradables, pero junto con ella está la esposa de Chuza, Juana, que era una dama cortesana, porque se trataba del intendente, probablemente Pilatos o de alguna autoridad, los que cuidaban los bienes de ellos. Es lo que acostumbraban dentro del Imperio Romano. Y nos habla de Susana. Ahora el punto está en que Jesús une a personas diferentes en su ámbito social, económico, en sus ideales. Jesús ha sido el centro, no solo del Evangelio,
sino el centro que une a personas tan disímiles. Y ambos grupos fueron beneficiados por la gracia de Dios. Como solemos cantar, fueron enrolados por la gracia. Los discípulos, pecadores. Apártate de mí, que soy pecador. La mujer que amó mucho, liberada. María Magdalena, liberada. Algunas mujeres sanadas. Pero lo cierto es que el Señor acogió a pecadoras, liberó a hombres que necesitaban de su liberación y sanó a muchos. El elemento cultural también está presente en esta fotografía. Noten que les estoy hablando de fotografía. Tal vez la estoy mirando con un lente de aumento. Y surge un elemento cultural que sin duda nos dejó pensando cuando hemos escuchado o leído el texto. Que estas mujeres los atendían a Jesús y a sus discípulos con sus propios recursos. Otra versión va a decir, los atendían con su dinero. ¿Dónde está lo cultural? Que en el momento en que el Señor estuvo cumpliendo su misión terrenal, era la costumbre en Judea y dentro de los judíos atender de esa manera a los maestros. De manera que no había ningún inconveniente en que estas damas pudieran seguir a los maestros y atenderlos con los recursos que tenían. Lo cual hace que la fotografía nos dé ciertos elementos importantes para que lleguemos a una conclusión. Tanto los 12 como las mujeres que seguían a Jesús, todos ellos servían a Jesús con los dones que habían recibido. Todos los cristianos tenemos un lugar de servicio en el reino de Dios. Dicho esto, el sermón está predicado y vamos a recibir la bendición. Pero sé que ustedes están esperando un poco más. No me voy a exceder como la semana pasada, pero es importante que prestemos atención a nuestro texto. Comencé con una foto y con una lupa, pero ahora quisiera llevarlos a que tengamos una mirada telescópica, porque hay un elemento central que viene junto con la persona del Señor Jesús, y era su anuncio, las buenas nuevas del reino de Dios. Jesucristo nuestro Señor, el eterno Hijo de Dios, vino a este mundo porque el reino lo trajo. Dios, el soberano, envió a su Hijo. Y eso es algo claro en la lectura de la Biblia. Pero también es claro cuando leemos los evangelios de que Jesús incorporó ese reino, ese reinado. En su persona Dios reinaba. Lo más importante para él era hacer la voluntad de Dios. De manera que Jesús, como hombre, fue el hombre como Dios lo soñó. El hombre que cumplió perfectamente la voluntad de Dios. El hombre que sirvió a los otros. Y Dios se hacía presente en él con su gracia y con su poder. Pero les decía que la mirada tiene que ser telescópica, porque esta foto que tenemos debemos mirarla también del reino de Dios, que viene desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hay veces los cristianos solemos pensar que el reino de Dios y el tema solamente vienen en el Nuevo Testamento, pero en realidad, si prestamos atención a la revelación que tenemos en la Escritura,
vemos que los dos primeros capítulos de Génesis, Dios, el Rey soberano, manifiesta su realeza, que es una realeza de gracia, cuando Él crea el mundo. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Es decir, cuando leemos con tranquilidad esos dos capítulos, nos vamos a dar cuenta de la soberanía de Dios, que crea de la nada todo lo que existe y que lo hace por el poder de su palabra. Y la revelación bíblica es que el verbo de Dios, la palabra de Dios es Jesucristo. Y el Espíritu también estaba obrando desde Génesis. La doctrina de la Trinidad se va a ir desarrollando, pero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su gracia, están obrando desde el inicio del mundo. Pensemos, hermanos, Dios en la eternidad no necesitaba de nadie ni de nada. Y solamente por su gracia soberana se le ocurre crear este universo, universos, este mundo, esta tierra, y al sexto día crear al hombre. Es decir, la primera expresión de la gracia de Dios la tenemos en la creación. Y un teólogo suizo, Brunner, nos dice que con la lectura de la Biblia vemos que Dios creó todo en amor, por amor y para el amor. ¿Cuánto nos falta entender a nosotros como cristianos que todo lo que existe es una expresión del amor de Dios? Como un hermano japonés, Toyohiko Kagawa, en un lindo libro, nos habla del amor, es la ley de la vida, y de cómo aún en el mundo natural se puede ver esas expresiones de amor. Y hoy tenemos muchos elementos cuando nos mandan fotos y figuras en el Facebook, en que se ve el cariño de las mascotas, el amor con que muchos animales se tratan entre ellos y tratan a los seres humanos. Dios es amor, pero el amor no es Dios, porque tristemente en la creación, el ser humano, que es el único que tiene libre albedrío, voluntad, le dio la espalda a Dios. Y queridos hermanos, de todas las cosas buenas que el Señor ha hecho, no hay nada que los seres humanos no hayamos degradado y malogrado. Pero este mundo es el mundo de Dios. Y por eso es que cuando cantamos, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, hicimos un cambio en la letra. Y lo terrenal, su valor tendrá a la luz del glorioso Señor. Este mundo es de Dios. Todo lo bueno que existe lo tenemos por la gracia y misericordia de Dios. Hay muchas cosas malas, sí, porque hemos pretendido y queremos separarnos del Dios de gracia. Pero el sexto día, que es el día en que crea los animales, es que también crea al hombre. ¿Pertenece al reino animal? Sí, pero no es animal, así nomás. Es creado a la imagen de Dios. Y en el texto que hemos leído nos dice que los creó varón y mujer, varón y hembra. ¿Qué es lo que hemos malogrado ahí? Lo podemos llamar machismo. Y no voy a decir feminismo porque es demasiado suave. Embrismo.
Esa sería la palabra. Pero Dios ha querido crear al varón y a la mujer para que se expresen amor mutuo, para que puedan vivir en una unidad que se manifieste en los hijos, para que puedan disfrutar de los dones que Dios le ha dado, entre ellos el sexo. Pero ahí nos quedaríamos cortos, queridos hermanos, si pensáramos solamente que esos son los bienes que Dios ha dado. Cuando nos acercamos al capítulo 1 y el verso 28, nos daremos cuenta que tenemos la primera bendición que aparece en las Sagradas Escrituras. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla. Reproduzcanse, multiplíquense. Ese es el único mandamiento que los seres humanos han obedecido. Después todos los demás están en entredicho. Pero lo cierto es que es un mandato de Dios que podamos procrear. El sexo es una bendición de Dios. Que el mal uso que podamos hacer es un problema nuestro. Pero la bendición de Dios está allí. Pero quisiera que noten algo más. Que a ambos les da la tarea de dominar la tierra. Domínenla. Sean soberanos sobre la creación. No se lo da solo al hombre, sino al hombre bíblico, que es varón y mujer. Hombre y mujer. ¿Y cómo es que el ser humano va a dominar la creación? Encontrando las leyes que Dios, el Creador, ha puesto en su creación. Y cuando el hombre comienza a encontrar esas leyes, ¿qué está haciendo? Está desarrollando la ciencia. Cuando encuentra cómo esa ciencia puede aplicarse en una forma práctica, está desarrollando la tecnología. El ser humano, a través de la ciencia, está cumpliendo el mandato de Dios. De allí que no puedo entender muchas veces que los cristianos le tengan terror a la ciencia. Y son varón y mujer. Viene a mi mente Madame Curie y todo el aporte que hizo a la ciencia con vacunas. Y hermanos, hermanas, usamos las vacunas para nuestros niños, especialmente para la polio. Cuidamos de nuestra gente con vacunas. ¿Por qué nos vamos a oponer hoy a la vacuna? No tiene sentido, no tiene fundamentación bíblica. La ciencia ha sido dada al hombre para que beneficie a sus prójimos. Ahora bien, lo que nosotros como cristianos decimos, que nosotros no creemos en la ciencia, ni adoramos la ciencia. Adoramos a Dios, quien nos ha dado la capacidad para desarrollar la ciencia y hacer la cultura en este mundo. Porque cuando el hombre transforma la naturaleza, está haciendo cultura. Y lo dejo allí. Lo dejo allí porque ya nos vamos dando cuenta de cómo este pasaje que fue fotografía, cuando lo miramos en el esplendor de la revelación bíblica, vemos que el proyecto de Dios de crear al ser humano es crearlo para la vida, es crearlo para su bienestar, es darle capacidades que deben desarrollar para bendición de sus prójimos. Si no lo hacemos así, es porque algo malo ha intervenido en la buena creación de Dios. Yo lo llamo el gran divorcio. Porque cada vez que el amor no rige nuestra vida, cada vez que hay una agresión de palabra o de obra con nuestro prójimo más cercano, que es nuestro cónyuge o nuestra cónyuge, ahí lo que tenemos la evidencia de que en esta buena creación de Dios ha entrado un elemento perturbador y deshumanizante. La Biblia llama sencillamente pecado.
Y esa es una realidad antropológica y sociológica. Querramos o no tomarla en cuenta, pero es evidente. Pero no tiene la última palabra en la creación de Dios. Porque en esta situación es cuando Dios ha intervenido para reconciliarnos con Él. Y nuestro gran reconciliador es el que vemos ahí en la foto. ¿Lo han visto? ¿Lo recuerdan? En la foto está Jesús, el centro de la Biblia, el centro del Evangelio, el centro de nuestro mensaje, recorriendo las ciudades y las aldeas para bendecir a la gente con la buena noticia del Evangelio de Dios. Bueno, ya hemos tenido, creo, una mirada telescópica. Ahora vamos a convertir la foto dentro del contexto de esta mirada telescópica en una película. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay, por lo menos, pienso yo, dos maneras de leer la Biblia. La podemos leer como si fuera una foto que se quedó plasmada, hecha, y que lo único que hay que hacer es respetar lo que dice, y por supuesto que hay que respetarlo, y que no pasó nada más. O mirarla como si fuera una película que se viene desarrollando. Y yo creo que lo segundo es lo que debemos hacer. La foto ha estado en el capítulo 8. Y hay veces cuando teníamos películas, decíamos, vamos a comenzar, vamos a ir atrás para comenzar. Y en este caso, debemos retroceder la cinta. Y nos vamos al capítulo 1 de Lucas. Y vemos cómo aparece el Espíritu Santo. Y vemos cómo está Juan, Elizabeth, varón y hembra los creó. Y vemos la nota del gozo en todo lo que se hace. Aparece María, la joven. Recibe el anuncio del ángel. Corre donde Elizabeth. Nace nuestro Salvador. Y aparece la profetisa Ana. Yo les he dicho, hermanos, no se lleven por lo que yo estoy diciendo. Lean ustedes Lucas y van a ver cómo se sigue desarrollando la película. Bueno, estamos viendo atrás ahora y llegamos al capítulo 7. La mujer que amó a Jesús. La mujer que amó mucho. Y luego, si ustedes van a ese capítulo 7, se van a dar cuenta, al final de este capítulo 8, que aparecen dos mujeres más. Una con hemorragia y una niña muerta. Y cómo el Señor actúa en beneficio de ellas. Y si siguen leyendo el Evangelio, van a encontrarse con Marta y María, van a encontrarse con una mujer encorvada, van a encontrarse con muchas mujeres. O sea que durante la vida terrenal del Señor, en su ministerio, tuvo apóstoles, tuvo discípulos, pero también habían discípulas. Y todas servían al reino de Dios. Luego hay el capítulo o los capítulos en los evangélicos que nos hablan sobre la cruz de Cristo. ¿Quiénes aparecen en la cruz? María Magdalena, María la Madre del Señor, la hermana de María la Madre del Señor, María la esposa de Cleofas, ¿recuerdan la semana pasada? Y hay un grupo de mujeres y solamente un hombre, Juan. ¿Dónde estaban los hombres? Llenos de miedo, escondidos. Vemos el sepulcro vacío. Aquí en el Señor Jesús se manifiesta en primer lugar y la envía, la hace apóstol.
la envía, porque el apóstol es un enviado, con el mensaje a sus discípulos, a sus hermanos. María Magdalena. Cuando llegamos al aposento alto, en el verso 14, hay una lista de los apóstoles y dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión con las mujeres. Cuando vemos el nacimiento en Pentecostés, ¿quiénes están? Por supuesto que están los apóstoles, pero están las mujeres también. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Todos, todos. No voy a decir todas, porque es mal castellano. Todos, varones y mujeres, que esperaban el don de Dios. Y así nace la iglesia. Y Lucas, como buen griego, sigue dándonos notas sobre mujeres a través de Hechos de los Apóstoles. Lidia de Tiatira, la muchacha que el Señor sanó, exorcizó, liberó. Pero nos habla de las hijas de Felipe. ¿Quiénes eran las hijas de Felipe? Es lacónico allí, dice que profetizaban, es decir, predicaban. Si vamos a la lista que tenemos en Romanos, vemos a la diaconisa Febe, y ustedes pueden leer de otras damas ahí. Tal vez alguien se anima a ponerle a su niño que nazca Trifena o Trifosa. Seguro era bonito en Roma, pero no suena tan bien para nosotros. Lo cierto es que vemos muchas mujeres sirviendo al Señor. Y se dice que Pablo, el apóstol Pablo, tenía una fobia por las mujeres. Bueno, hay pasajes que no los voy a intentar ver ahora, pero que hay maneras de leerlos en que da esa impresión. Pero cuando uno llega a Filipenses, al capítulo 4, allí leemos, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores. Colaboradoras de Pablo, ¿en qué? En la extensión del reino de Dios. Y algunos piensan, con razón, de los estudiosos del Nuevo Testamento, que eran pastoras, que eran lideresas de sus comunidades, juntamente con Lidia. Bueno, y no todas eran casadas. Es decir, en el reino de Dios hay lugar no solo para las parejas, pero también para los solteros, las solteras. El pasado quedó atrás. El Señor ha renovado la vida. Y yo lo quisiera, porque Pedro es el otro que piensa que su trato con las mujeres no era tan bueno, que podamos leer en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Estamos en la película que se viene desarrollando. ¿Verdad que sí? Es una película. Y vemos cómo va avanzando. En el verso 7 de la primera de Pedro. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida, de la gracia de la vida. Queridos hermanos y hermanas, este texto me ha llevado a pensar que desde enamorados o novios tenemos que pensar en esos elementos. ¿Qué es lo que nos está diciendo ya los esposos? Comprensión en su vida matrimonial. Muy bien. Hónrelas, pues, como mujeres son más delicadas.
Algo que me llena de pena, pero hay cosas que hay que decirlas. Y es cuando veo que los enamorados y novios maltratan a su futura cónyuge, si es que están pensando en serio. ¿Qué razón tiene una chica que aún no se ha casado y que el novio, el enamorado, la maltrata con palabras, aún procaces, de seguir con él? Ese no va a cambiar. Cuando se case no va a ser más delicado. No te va a respetar. ¿Por qué seguir? Y yo creo que tenemos un llamado aquí para todos. Además, son coherederas con ustedes de la gracia de la vida. De la vida en este mundo, sí, pero de la vida eterna también. Entonces, ¿hacia dónde debemos mirar? Hacia una galaxia. Ya que tenemos el telescopio con nosotros, miremos una galaxia donde aparecen, y lo voy a leer despacio, porque me llena de ánimo sabiendo que todos tenemos lugar en la extensión del reino de Dios. Todos, hombres y mujeres, todas tienen lugar. Nadie queda excluido. Así dice el vidente en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9. Perdón. Después de esto, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes delante del trono. Inclinaron el rostro y adoraron a Dios. Decían: amén. Así sea. A nuestro Dios sean dadas la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí. Si tienen sus Biblias, pueden seguir con la lectura. Después de esto vi aparecer una gran multitud. Esa gran multitud, queridos hermanos, era una multitud de hombres y mujeres. Era la multitud del pueblo de Dios. La multitud a quien el Señor en su gracia, en su amor, los había llamado. Casados, solteros, primos, tíos, tías, abuelos, que habían recibido no solo los beneficios de la gracia de Dios, sino también el privilegio de servirle a Él, sirviendo al mundo. Y esto es importante. Es decir, los beneficios que recibimos los cristianos no es para que nosotros nos sintamos mejores que nadie. Los beneficios son de gracia soberana. ¿Para qué? Para que sirvamos a nuestros prójimos, para que estemos dispuestos a hacer llegar la bendición de Dios a otros. Tenemos que dar gracias a Dios por sus dones, porque en la iglesia, hombres y mujeres, hemos recibido dones de la gracia de Dios para ser usados en la extensión del reino de Dios. Lo he dicho varias veces. A la luz de las Escrituras hay que repetirlo. Los dones de Dios no tienen sexo. Dios los ha dado pródiga, generosamente a sus hijos.
Y cuando digo sus hijos, también están sus hijas, varones y mujeres. Debo terminar. Ahora sí, somos parte, por su gracia, de la realización de su sueño, del sueño de Dios, una humanidad redimida, una humanidad que cumple el propósito de Dios, participar en su reino, reino que le será entregado por Jesucristo al Padre. Hermanos, tu hermana, tu hermano, mis hermanos y mis hermanas, hemos sido bendecidos de Dios para bendecir a nuestra sociedad. En esta hora de necesidad, todos estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo, de la gracia de Dios. Todos tenemos un lugar en la iglesia de Cristo y como iglesia debemos ser testigos de Jesucristo para la gloria de Dios y para la bendición de nuestro país y del mundo. Que el Señor nos bendiga y nos haga bendición. Voy a rogar que el presbítero Reinaldo nos dirija en oración. Oremos, queridos hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que vino al mundo a reconciliarnos contigo. Gracias, Padre amado, por tu palabra, la que por obra del Espíritu Santo, Señor, llega hasta nosotros, enseñándonos, que nos redarguye, nos corrige, nos prepara para toda buena obra. Gracias también te damos, Señor, en este caso particular por tu siervo Pedro Arana, y por la forma en que lo usas. Y te pedimos, Padre bendito, que por obra de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros sepamos responder con fe y con amor a tu palabra, a tu llamado, Señor, y que entendamos que en tu soberana voluntad no somos nosotros, Señor, quienes podemos definir quiénes y cómo van a servirte, Señor. Bendícenos, dirígenos, y que el cántico que vamos a dar, Señor, sea en alabanza y en respuesta a tu llamado y a tu invitación. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.